El tema de esta mañana es el amor que me hace amar. El tema general de este mes es el amor, el verdadero amor. Normalmente uno piensa en febrero, el 14. Y uno nomás escucha el 14, uno empieza a pensar, bueno, en corazoncitos, en chocolatitos, en invertir unos 100, 200, 500 quetzales, o no sé cuánto amor tengas y cuánto quieres invertir, o cuánto vale la pena, pero bueno, ahí depende de cada quien. Entonces uno ya piensa realmente, pero en un amor de noviazgo, de matrimonio. Pero en este caso, este mes vamos a hablar realmente del verdadero amor, de dónde brota todo ese amor. Y en este caso quiero que me acompañen por favor a Juan capítulo 15, versículo 12 al 14. Juan 15. Juan 14, versículo 15 al 14. Abran sus Biblias o enciendan sus Biblias o júntense con algún cristiano que le dé copia ahí en la Biblia. Amén. Juan 15, versículo 12 al 15. Solo este versículo los voy a esperar porque después ya me voy como cometa. Muy bien. La palabra del Señor dice: este es mi mandamiento, que os améis solo con la novia, que dicen que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida, dice, por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Aquí donde yo quiero extraer de estos versículos es que uno ponga su vida por sus amigos. Hay una historia en la Biblia, así brevemente se las voy a recordar. Cuando Jesús estaba en una casa y la casa estaba topadísima y había gente adentro, ya no podía entrar ni un alfiler, mucha gente estaba afuera. Y total de que habían 4 amigos que tenían un amigo que estaba mal. Y estos amigos, bien cuando vieron la multitud, la gran cantidad de personas, hubieran podido decir: no, disculpa, pero tuvimos la intención, te trajimos de tu casa cargado y mira, mucha gente, mejor regresémonos. Pero ahí es donde viene este versículo que dice: uno pone su vida por sus amigos. Estos amigos tal vez no dieron su vida por este amigo, pero sí se pusieron en riesgo e inclusive más adelante ellos tuvieron que pagar el techo que quitaron. Entonces estos amigos, con tal de ver el bien de su amigo, lo subieron al techo, calcularon dónde estaba el maestro y empezaron a quitar el techo. Si estos muchachos estuvieran en Jalapa, a puros balazos los hubieran bajado. ¿O no es cierto? Si hubieran estado, no sé, en otro lugar, más de algo les hubiera pasado, pero a ellos no les importó. ¿Por qué razón? Porque ellos expusieron su vida por amor a su amigo. Y lastimosamente, hoy en día, la amistad es tan efímera como este aire que pasó en este momento. No sabemos de dónde vino, ni tampoco sabemos a dónde va. Y lastimosamente la amistad hoy por hoy así es. Y más en las redes sociales. Mire, por favor, no se emocione cuando usted sube una foto, hermano, hermana, y le dan un like, me gusta, y que, no sé, y a veces uno dice: 5 likes. Y uno dice: wow. Exactamente, wow. No nos emocionemos, porque lastimosamente, y menos en las redes, las amistades no cuentan. Entonces, el tema de esta mañana es el amor que me hace amar. Pero para poder yo amar, y por favor bórrate del 14 de febrero, bórrate de la mente por un momento del 14 de febrero, para el hecho de poder yo amar a alguien, tengo que saber de dónde brota ese amor para que yo pueda amar a alguien a tal punto de dar mi vida
por esa persona. Quiero que me acompañes a Lucas capítulo 15, versículo 1 al 7. Dice: se acercaba a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Voy a repetir esto. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y come con ellos. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Versículo 7. Y os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. En esta historia yo quiero que miremos varios puntos. Estaba Jesús y dice que llegaban los publicanos y pecadores. O sea que publicanos era otro nivel de pecadores. Si no hubiera dicho pecadores, sino dice publicanos y aparte de eso pecadores. Ustedes saben que los publicanos eran los recaudadores de impuestos, eran judíos que recaudaban los impuestos para los romanos. Entonces ellos eran lo peor, eran, como diríamos acá en Guatemala, eran la lacra de la sociedad en ese entonces. Eran sumamente mal vistos. Hay una serie, para los que les gustan las series, hay una serie que se llama El Elegido. No sé si lo han escuchado, se los recomiendo. Y total de que la primera escena la primera parte del primer episodio, ahí sale un publicano. Y total de que este publicano, de su casa para irse donde él trabaja, él le paga a otro judío y este publicano se mete en un carruaje donde cargan costales, verduras, etcétera, etcétera. Y él se mete ahí, ¿por qué? Porque le daba miedo caminar entre el pueblo, porque podría ser apedreado. Entonces, cuando él llega hasta su trabajo, él se sale de la carreta y le paga, tipo Uber o tipo tuk-tuk. Y total que él se sale y ya se va a su trabajo, pero era lo peor. Entonces viene acá y la palabra cabal hace énfasis en publicanos y pecadores. Entonces vienen los fariseos, los saduceos y todos estos feos y empiezan a criticar a Jesús. Como cuando tú platicas con la vecina que es chismosa o con la vecina o el vecino que es adúltero y te dicen: pero él es cristiano, ¿y por qué se junta con ellos? Pero mira lo que Jesús les responde. Viene Jesús y les cuenta una historia y les dice: hay alguien que tiene 100 ovejas, pero de las 100 ovejas hay una que se pierde. Deja las 99 y esa que se le perdió va en busca de. Entonces, este pastor va a buscar esta oveja que se había perdido. Si nosotros miramos esto humanamente, ¿no creen ustedes que uno diría: ay, qué pereza ir a buscarla, esa que se perdió, ¿verdad? Tengo 99. ¿Qué sé? Hay que los lobos se alimenten, ¿verdad? Es una primicia que les voy a dar a esos lobos para que se comen esa oveja. Era más fácil, ¿sí o no? O si no hubiera dicho: aquí hay unas hembras y hay unos machos, voy a esperar que procreen y aquí a un tiempo vamos a tener, no una, sino vamos a tener 5 más, por ejemplo.
Y eso es lo que normalmente nosotros pensamos como humanos. Pero viene Jesús y pone en relieve lo que cada uno de nosotros éramos. Esas ovejas que se perdieron, que estaban perdidas. Y aunque Él tenía ya un pueblo predestinado, Él pensó en cada uno de los gentiles que no éramos pueblo de Él. Y Él fue a buscarnos. Quien en este caso, en Marcos 2:17, mira lo que dice, que Él no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces dice que en este caso las 99 ovejas, inclusive dice al final del versículo 7, dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo, que un pecador se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. En mi vasta experiencia como cristiano, he visto mucha gente o hermanos de la iglesia que a veces no parecen hermanos, sino parecen primos, como en tercer, cuarto grado. Y cuando llega alguien así muy pecador y se le da color, ¿verdad? Le brotan los pecados, se le caen los pecados, como que saber que afuera, empiezan a juzgar y a señalar, mejor no me junto con él o con ella. Pero realmente nosotros tenemos que recordarnos de dónde Dios nos rescató. Cuando nosotros vemos que Dios nos ha amado desde antes de la creación, dice la palabra del Señor, y no puse aquí el texto y se me olvidó y se los voy a deber. Si alguien se recuerda dónde está este texto, está en Efesios, si no estoy mal. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí dice, primero, que nos escogió. Después dice que nos amó y después dice que nos adoptó. Pero ¿mediante qué? Mediante la muerte de Jesucristo. La palabra de Dios en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, yo quiero dimensionar esto. Empecé contándole la historia de las 100 ovejas y que una se había perdido. Y que el pastor tomó el tiempo, se arriesgó para ir a buscar a esa oveja. Cuando la encontró, dice que la cargó, la puso en sus hombros y la llevó a su casa. Y cuando él llegó, invitó a los que estaban ahí para hacer una pachanga espiritual. Cuando cada uno de nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, eso es lo que pasa en el cielo. Porque cada vez que un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. O sea que no pasa simplemente de, ok, levanté mi mano, acepté a Cristo. No, en el ámbito espiritual pasan cosas grandes y poderosas. En el libro de Génesis habla de que Dios empezó a hacer la creación. Y cuando Dios hizo la creación dice, hágase, hágase, multiplíquense. Pero cuando hizo al hombre, ahí la Trinidad se unió y dijo, hagamos al hombre, en primer lugar. Y en segundo lugar dijo, a nuestra imagen y semejanza. O sea que nosotros no somos cualquier creación de Dios, sino en primer lugar nos amó de tal forma que dijo, ok, reunámonos, hagamos al hombre. La Trinidad estuvo ahí. Porque cuando Dios dice, sepárense la luz de las tinieblas, por ejemplo, el Espíritu Santo. Pero cuando dice, hagamos al hombre, la Trinidad se unió. Y cuando en este caso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y haciendo un paréntesis, ustedes saben que el diablo se llenó de orgullo. ¿Por qué razón?
porque quiso ser mayor, quiso ser semejante a Dios. Y yo no sé si tú te has puesto a pensar, ¿y por qué el diablo tiene tanta riña conmigo, pues? ¿Por qué se mete tanto conmigo? Porque tú fuiste hecho a la semejanza de Dios, algo que el diablo quería hacer, o en este caso, evidenciar. Pero volviendo al tema, cuando Dios nos hizo, o sea, hizo al hombre y a la mujer, nos hizo con tal amor, y por si fuera poco, viene y hace un lugar especial llamado Huerto de Edén, y lo puso en ese lugar para que simplemente lo cuidara. Él no tenía que trabajar, él simplemente tenía que administrarlo. Viene Dios y le dice a Adán, Adán, por favor, ponele nombre a todos los animalitos. Imagínense qué trabajo, ese no es trabajo. ¿O sí? Ay, ¿cómo le pongo a este si al otro le puse vaca? Bueno, le pongo toro. O sea, eso le dijo Dios a Adán que hiciera. O sea, miren, la vida de Adán y de Eva estaban realizados. Estaba hecha su vida. Y aparte de eso, Dios bajaba y platicaba con ellos. Tenía una relación, escúchame esto, tenía una relación. ¿Por qué? Porque Dios nos amó. Y desde antes de la creación ya estábamos en sus planes. Y dentro de esto, hay un texto muy pero muy famoso en Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, para llegar a este punto, te lo voy a poner de esta forma. El libro de Génesis, la presencia de Dios en el huerto de Edén, una relación con Adán y Eva, pecaron. Y recordemos que el pecado nos aleja de la presencia de Dios. Entonces la presencia de Dios se alejó cuando ellos pecaron. Y después Dios solamente se comunicaba con el hombre a través de una sola persona. Por ejemplo, Noé, Moisés, Abraham. Y después dijo Dios, no, bueno, me voy a comunicar a través de los profetas. Y Dios se comunicaba a través de los profetas, hablarle a su gente. Vamos al Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la ley y todo el ritual que conlleva la Torá y guardar los 613 preceptos, la gente no podía cumplirlo. Entonces en el Nuevo Testamento sucede algo sumamente trascendental. Recordemos lo que dice Romanos, porque todos pecaron, estaban apartados de la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que Dios anhela en su corazón con nosotros? Tener esa relación, estar junto con nosotros. Entonces cuando en Juan 3:16 dice, de tal manera amó, esa palabra de tal manera, yo te pregunto, hermano, ¿tú has amado a alguien de tal manera? Olvidemos mamá e hijos, porque las mamás y los hijos, wow. Bueno, también los papás, ¿verdad? Pero las mamás, Dios guarde. Pero quitemos por un momento el amor de la mamá. ¿Tú has amado a alguien de tal manera? ¿A tu esposo? ¿A tu esposa? ¿A un familiar? ¿Has amado de tal manera a un amigo? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Es que esa palabra de tal conlleva decir que no hay ninguna fisura, no hay ninguna división en ese amor que Dios tiene para la humanidad, que nos ama de tal forma. ¿Tú has manejado un carro a 100 kilómetros por hora? ¿Has manejado un carro a 120 kilómetros por hora? Aparte de Andrés. ¿Has manejado un carro a 180 kilómetros por hora? Ese carro va de tal forma, tan rápido,
Yo me recuerdo que hace muchos años yo fui donde trabajaba antes a un convivio al puerto y yo iba con unas personas dentro de un BMW. Y total de que yo iba en la parte de atrás, ¿verdad? Yo iba así en la autopista de Escuintla para el puerto. Total que yo iba en la ventana. Pero cada vez que yo volteaba a ver los árboles más rápido. Y yo, Dios guarde, y cuando yo miro el tacómetro del carro, íbamos a 210 kilómetros por hora. Y yo le dije, vos, ¿cómo se llamaba él? Juan Luis se llamaba él. Vos, Juan Luis, bájale, le digo, nos vamos a ir a estrellar. No, hombre, no seas miedoso, si a veces me voy más rápido. Dios santo, ¿verdad? Pero ese carro iba de tal manera tan rápido que ya no podía visualizar los árboles. A veces cuando alguien maneja a 60 kilómetros por hora, espero que nadie maneje esa velocidad porque si no vamos a orar por esta persona. Pero uno cuenta los árboles, 1, 2, 3, y uno dice, Dios mío, ¿cuándo vamos a llegar? Ese carro va de tal manera, pero tan despacio. La palabra de Dios cuando dice de tal manera, hermano, está diciendo que Dios no tiene límites para amarnos. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que no escatimó dar a su Hijo para morir por nosotros. Hermanos, lo que nosotros estamos haciendo hoy de la cena del Señor no es cualquier cosa, no es cualquier ritual. Ya van otra vez la cena del Señor. No, estamos recordando la muerte. Estamos recordando ese amor que tiene Dios de tal manera. Y mira lo que dice el versículo 17 de Juan 3. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Ahorita me recuerdo como que si el pastor dejó las 99, fue a buscar a la oveja perdida, y la oveja perdida en un acantilado, y la oveja y llega el pastor y dice, no te dije que no sé qué, pues te voy a, y la tira. Eso no hizo Cristo, porque vino a este mundo no a condenar, sino con amor a convencernos por medio del Espíritu Santo que necesitamos ser salvos. Hay una historia, y voy a ir terminando con esto, y se llama la historia del hijo pródigo. Pero yo realmente le cambiaría el nombre. Yo le cambiaría la historia del padre amoroso. Porque si ustedes se dan cuenta, yo creo que la mayoría sabemos la historia, es de que realmente este padre, no importando lo que el hijo hizo, dice la palabra que él a lo lejos divisó que venía su hijo. Para los que no saben la historia, brevemente se las voy a contar. Un hombre tenía 2 hijos. El menor llegó con el papá y le dijo, papá, ya estoy aburrido de comer carne asada, puyazo, lomito. Ya estoy aburrido de vestirme y de ir a comprar la ropa a Miami. Ya estoy aburrido de todo eso. Ya estoy aburrido de los 30 carros que tengo. Ya no quiero más carros, ya no quiero más ropa, ya estoy aburrido. ¿Sabes qué? Me voy a ir de la casa. Cualquier parecido es pura coincidencia. Ya estoy aburrido de estar en la casa, ya estoy aburrido de estar acá. Dame mi herencia y me voy a ir. El papá le da la herencia y el muchacho se va a otro pueblo. Y usted no me va a dejar mentir que cuando tenemos dinero hay amigos hasta de sobra. Y uno le dice, ¿te conozco? Sí, claro, por supuesto, somos cuatazos. Yo soy amigo del amigo del amigo del amigo. Y él me invitó a que viniera. Pues bueno, bienvenido.
Y total le quise la palabra que este muchacho se malgastó toda la heredad que su papá le había dado. Cuando se quedó sin nada, en ese lugar vino una gran hambruna y se quedó sin dinero. Y total dice que llegó con un señor a pedirle trabajo. Y yo puedo entender que esta persona era una de los que había estado con él en sus parrandas, en trasnochar, en irse a Cancún y vivir la vida loca y saludita. Y ahí estaban ellos. Pero cuando ya no tenía nada este muchacho, llegó y le dijo: mira, vos te recordás de mí. No. Bien, hombre, vos sos el que me dijiste que eras el amigo del amigo del amigo del amigo. Ahora necesito que me ayudes. Dame trabajo. Mira, le dijo: el único trabajo que tengo es darle de comer a los cerdos. Y para un judío, los cerdos era el animal más inmundo que podía haber. O sea que este muchacho fue degradado hasta lo más bajo. Y como tenía hambre y nadie le quería dar, dice: aunque sea la comida de los cerdos me voy a comer. Pero hay una clave cuando dice que cuando estaba con esa hambre, con esa necesidad en su cuerpo, cuando vio su condición, él recordó cómo estaban los que trabajaban con su papá y pudo entender que aún los empleados de su papá estaban mucho mejor que él en ese momento. Y la Biblia dice: volvió en sí. Volvió en sí. Y eso es lo que nos pasó a nosotros, a cada uno de nosotros, cuando dijimos: yo necesito de Dios, yo necesito acercarme a Él. Y cuando Él volvió en sí, dice la palabra, Él agarró la poca pertenencia que tenía y se regresó con su papá. Y mira este cuadro. Andrés, tal vez quieren, yo podría ir a hablar inglés, pero mejor andamos. Ahora, este muchacho agarró sus cosas y se encaminó con su papá. Pero esta escena me gusta mucho, porque dice la palabra que el papá lo divisó de lejos. Por eso digo que esta historia debería de llamarse el buen papá, porque el papá de lejos dice que lo vio, lo divisó, y el papá salió corriendo. No como nosotros los papás normales, que cuando nuestro hijo llega después de la hora que le decimos: mira, a esta hora tenés que llegar a la casa, y cuando llegan después de esa hora, todo, y la Biblia, y no te dije que no sé qué, al infierno te vas a ir, que no sé. Pero este papá fue diferente. Ahora, los muchachos no se van a emocionar, porque el muchacho había llegado con un corazón diferente. Había llegado con un corazón de decir: yo hice mal. Yo hice mal. Inclusive cuando llegó con el papá y el papá lo abrazó y lo besó, él le dijo: mira, yo no soy digno de ser tu hijo. Hazme uno de tus empleados. Y el papá dice que lo abrazó, lo besó, llamó a sus trabajadores y les dice: miren, hay que mandarlo al car wash, hay que lavarlo, hay que ponerle loción, ropa nueva, anillo, porque el que se había perdido ahora es hallado.
Cuando nosotros entendemos ese amor incondicional de Dios hacia nosotros, cuando entendemos ese amor ágape de Dios hacia nosotros, es cuando realmente podemos entender cuánto Dios nos ha amado y cuánto nosotros tenemos que reflejar ese amor hacia las personas. La palabra de Dios dice que este hombre fue movido a misericordia. Y eso es lo que pasó con Dios. Dios fue movido a misericordia y a raíz de eso, Juan 3:16. A mí me da un gran dolor, y si a mí me da un gran dolor en el corazón, imagínense cuánto no más dolor le da a Dios en su corazón cuando alguien sabiendo la verdad y se aleja. Cuando alguien ya deliberadamente sabiendo las cosas buenas y las cosas malas, hace las cosas malas. ¿Cuánto no más Dios le dolerá? El amor de Dios nos hace amar a las demás personas. A mí me gusta recalcar esto. A Cristo le dijeron: Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y los judíos en sus oraciones, ellos repiten esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y lo repiten constantemente. Y Jesús lo repitió. Pero viene Él y dice: y un mandamiento nuevo les doy, que os améis los unos a los otros. Si yo no puedo entender de dónde viene ese amor incondicional hacia mí, ¿cómo yo voy a poder amar a las demás personas? ¿Saben por qué? Porque vivimos más en el mundo que buscando de Dios. Nos metemos más a las redes sociales que leyendo su palabra. Hermanos, somos llamados a reflejar el amor de Dios a la gente. Por eso en este caso nosotros tenemos que ser desprendidos. Tenemos que amar a la gente. ¿Por qué? Porque tenemos que demostrar el amor que hay en nosotros de Dios para los demás. Hermano, cuesta porque cuesta. Hay personas que nos hacen daño. Hay personas que nos lastiman. Y uno le dice a Dios: Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Cuesta. Pero recordemos que los que se meten con los hijos de Dios, Dios es el que responde por nosotros. No es uno. En Mateo 10, 7 y 8, al final dice que lo que hemos dado, lo que hemos recibido de gracia, nosotros tenemos que darlo de gracia. Para que tú vinieras a los pies de Cristo, alguien tuvo que invertir tiempo y recurso para llegar contigo y hablarte del amor de Dios. Ahora tú tienes que invertir tiempo y recurso para alcanzar más almas, para que vengan a los pies de Cristo. Mira, hermano, yo estoy sumamente emocionado y estoy a la expectativa de lo que Dios va a hacer con nosotros. El sábado que hubo una reunión de líderes, les decía, yo pude ver el gozo, la alegría que hay en cada uno de los líderes y de los colaboradores en lo que va a hacer cada uno en su área.
Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia. Llegar a las personas y hablarles de ese amor de tal manera que Dios ama a la gente. Por eso el tema de esta prédica es el amor que nos hace amar a los demás. Si tú no sabes cuánto te ama Dios, cuánto hizo Dios por rescatarte, ahí entiendo por qué a veces te cuesta no solamente venir a la iglesia, sino invitar a alguien para que busque de Dios. Y ese es el gran problema cuando nosotros encajamos a Dios en una religiosidad. En Mateo 28, 19 al 20 habla de la gran comisión. Y eso es lo que tenemos que hacer, iglesia. Para los que no saben, en San Antonio, Aguascalientes, vamos a empezar un proyecto. Alguien podría llamarlo levantando iglesias. Otro podría llamarle un campito, porque así se decía antes, de verdad. Vamos a abrir un campito ahí en una iglesia. Pero nosotros vamos a empezar y vamos a llegar a la gente que vive en San Antonio, Aguascalientes. Y el objetivo es llegar a las personas que no conocen de Cristo y a las personas que se han apartado del Señor. La palabra de Dios en el libro de Hechos dice que cuando Pablo y Bernabé llegaban a cierto lugar, póngase Éfeso, Corinto, etcétera, etcétera, llegaban, empezaban a predicar, la gente se convertía y total es que empezaban reuniones. Y cuando ellos ya se tenían que ir, dice que levantaban ancianos, óigase traducción lenguaje actual, líderes. Hermanos, no somos llamados a hacer un club social si no ponemos una cuota de ingreso. No, si no vienen sin cobrar, imagínense cobrando, Dios guarde. Pero no somos llamados a hacer un club social. No somos llamados a hacer un club social. Somos llamados a predicar el evangelio. Y cuando alcancemos a esa gente y esa gente venga acá a reunirnos, mire, este kiosco no va a alcanzar. Entonces los anfitriones tienen que estar listos, sonrientes, listos para abrazar, para demostrar el amor de Dios. Los de alabanza tienen que estar cañones ahí para atraer la presencia de Dios. Los que son usados en dones espirituales, listos para orar por los enfermos, para dar palabra de Dios. Pero la iglesia ha perdido la visión. Y la visión es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Cuando entendamos eso, vamos a entender cuánto Dios nos ha amado. Y por consiguiente nosotros tenemos que reflejar ese amor hacia las demás personas. Yo quiero invitarte en esta mañana a que salgas de tu zona de confort, dirían por ahí. En mis tiempos dirían: salte y ya no calientes la banca. Es el momento de levantarse. Es el momento de reflejar el amor de Dios, de brillar con la luz de Dios. Y no solamente con nuestras acciones, porque nuestras acciones reflejan mejor qué tan cristianos somos. Pero como dirían los vendedores, hay que cerrar la venta. Y cerrar la venta es: te invito a la iglesia, te invito a un grupo de jóvenes. Los jóvenes que primeramente Dios se ganen para Cristo van a empezar a venir de igual forma. Pero como iglesia tenemos que trabajar fuerte. Yo entiendo que no todos van a ser pastores y evangelistas, pero lo que sí entiendo es que Dios ha puesto talentos y habilidades en cada uno, y eso ayuda en conjunto como un mismo cuerpo para que la palabra de Dios llegue y que las personas sean salvas. Y quiero retarte
que si tú te quieres unir a ese cuerpo de Cristo, así como la iglesia primitiva se levantó y no importando hacia dónde o qué tenía que hacer, se levantó y empezó a predicar las buenas nuevas de salvación. Porque Dios va a levantar a mucha gente de acá. Escúchame lo que te estoy diciendo. Dios va a levantar a muchos de ustedes como nunca se imaginaron. Porque los tiempos se han acortado y es necesario trabajar duro y fuerte. Cierra tus ojos. Señor, en esta mañana hemos entendido, Padre, que tú nos has amado de tal manera, Señor, que mandaste a tu Hijo por esas ovejas perdidas, por esas ovejas que se habían perdido, Señor. Gracias, Señor, porque yo era esa oveja perdida y en tus planes estaba. En tus planes estaba, Señor, porque tú me escogiste con amor eterno. Me adoptaste como tu Hijo por medio de Jesucristo. Y yo sé, Señor, que cada uno de mis hermanos que están acá en este lugar, de igual forma, fuimos escogidos, amados, adoptados por medio de Cristo. Y ahí donde tú estás, yo quiero hacer un llamado a tu corazón. Es cierto que hay que trabajar y es cierto que hay que estudiar, pero déjame decirte que no hay que dejar las cosas espirituales en un segundo plano. Si tú quieres ser de esas personas que Dios va a usar en este tiempo, yo quiero pedirte que te pongas de pie y que le digas: Señor, aquí estoy yo, Señor. Tal vez no te he buscado como debería. Tal vez no he compartido el amor que tú me has demostrado a los demás. Tal vez no he hecho las cosas que tendría que hacer como hijo tuyo. Pero ahora me pongo de pie, entendiendo, Señor, que yo tengo que reflejar tu amor hacia las demás personas y atraerlos a los pies de Cristo. Si ese deseo está en tu corazón, yo te voy a invitar que te pongas de pie y que le digas: Señor, úsame, Padre eterno, porque sin duda alguna, Señor, va a haber un gran avivamiento, Señor, y todo tiene que empezar desde nosotros hacia afuera, como fue el día de Pentecostés. Oh sí, Señor Jesús, gracias, gracias, Padre. Señor, en esta mañana yo te pido, Padre, que bendigas a cada uno de los que se ha puesto de pie y que tal vez no ha estado trabajando en alguna área, o tal vez sí ha estado trabajando, pero ha ido a marchas forzadas. Tal vez ha ido a medio vapor. Mira a cada uno de ellos, y tú que conoces cada corazón, en este momento yo oro por ellos, por la autoridad que tú me das, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, levanta, Señor, y aviva el don de Dios. Aviva ese fuego de Dios que está en ellos para salvación de muchos. Oh sí, Señor Jesús. Hijo mío, dice el Señor, abre tus oídos y tu entendimiento, dice el Señor. He aquí, dice el Señor, has titubeado en tu corazón. Has pensado que hay muchas cosas que no tienen lógica. Pero aquí dice el Señor: en muy poco tiempo mi espíritu te va a inundar de mi presencia, aún más, dice el Señor. Y vas a poder empezar a entender muchas cosas que cuestionabas o que preguntabas. Y eso mismo, dice el Señor, te va a dar autoridad para que tú vayas a otras personas y con esa misma convicción que voy a poner ahora en tu corazón, tú vas a poder llegar a otras
personas. Porque aquí dice el Señor, yo hablaré a través de tu boca, dice el Señor, y te usaré en gran manera. Porque hay un llamado especial, y aunque no quieras reconocerlo, dice el Señor, hay un llamado especial, y tú sabes que lo hay, porque yo he hablado a tu corazón, no solamente hoy ni ayer, sino ya vengo muchos años atrás hablándote, dice el Señor. Oh, gracias, Padre. Señor, levanta cada uno, Padre, de esta iglesia en gran manera, porque sé, mi Señor, que en tu nombre vamos a hacer grandes cosas. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.